Esto. Bueno, buenas tardes, voy avanzando un poquito. Gracias a la organización y gracias también a las compañeras, porque creo que hemos generado un lugar de encuentro para la circulación de ideas sobre cuestiones que estamos trabajando en común y que creo que solo se pueden trabajar en común. Aprovecho tirar uno de los hilos de Alicia para invitaros a todos aquellos que estén interesados sobre la transformación Tablao Las Brujas en Sauna a visitarla, está muy cerca. Podríamos hacer una excursión después del congreso. Y paso a presentar un proyecto de investigación que está en curso y también hago llamamiento para posibles colaboraciones que presento gracias a una ayuda a la investigación y al patrimonio en danza del Centro Nacional de Danza de París. Unas ayudas que son anuales y que están abiertas y que también las comento para todas aquellas que puedan estar interesadas en solicitarlas. Y se trata de una investigación digamos, desde el trabajo de archivos para crear una especie de archivo sobre el garrotín, que es el tema sobre el que voy a tratar. No solo a partir de los archivos, sino también a partir del cuerpo y a partir del ejercicio, puesto que hay dos intentos de reconstrucción o reinvención de dos partituras coreográficas, una de ellas del Tratado de Bailes de Otero de 1912 y otra de una partitura que aparece en The American Dancer en 1933 de Guillermo del Oro. Si me da tiempo, hablaré un poco sobre las dificultades que he encontrado a la hora de reinventar, porque no me atrevo a utilizar el término de reconstrucción, estas dos danzas y voy a intentar hacer una presentación general sobre los hallazgos que he encontrado en este proceso de generación de un nuevo archivo para que otras personas puedan trabajar a partir de lo que he ido encontrando, atravesando archivos de la Biblioteca Nacional, Filmoteca, Fundación Juan March, archivos en línea y demás, y hasta a día de hoy, pues habiendo considerado unos 192 libretos de obras de teatro, unas 63 grabaciones musicales y 2 textos literarios, además de diferentes versiones coreográficas que no voy a analizar hoy, salvo las que tienen que ver con la cronología del Congreso. Bueno, el garrotín no sé si lo conocéis todas y todos, pero es una canción popular que gracias a una tesis doctoral hemos descubierto que no es originariamente flamenca. Tradicionalmente la bibliografía consideraba que era un palo flamenco creado por los gitanos de Lérida, porque ellos la popularizaron y de alguna manera hicieron algunas de las primeras versiones o de las más interesantes. Y ya hay tesis doctorales que han analizado desde el ámbito de la musicología la dificultad de entender el garrotín como un palo flamenco, principalmente por cuestiones armónicas y también por la estructura musical, que sigue la estructura básica de una canción con su refrán, con su estribillo que se repite y que además la popularizó enormemente a principios del siglo XX, fundamentalmente durante los años 10, en el momento en el cual yo encuentro la mayor parte de apariciones en libretos de obras de teatro muy pintorescas. Esto es ya interesante en términos metodológicos porque nos habla no de una popularización de un palo flamenco que pertenecía a una comunidad pequeña y hermética, sino al contrario de la asunción desde lo popular, desde lo mainstream, de una canción que pasó a flamencarse y que digamos que se terminó por considerar un palo flamenco también por una borradura de la memoria, por una borradura de las primeras fuentes. Eso en lo que tiene que ver con la configuración de la música. En lo que tiene que ver con la configuración de la coreografía, también ha habido ya investigadoras e investigadores que han trabajado sobre los orígenes de quiénes fueron los primeros coreógrafos, también a principios del siglo XX, 1905, 1906. Se ha dicho tradicionalmente que había sido Faico, también creador de la farruca, y posteriormente se han encontrado fuentes que la atribuyen a la malagueñita en 1906, si bien es cierto que en el artículo de prensa al que se hace referencia se habla de que la malagueñita hizo una versión del garrotín y una versión de la farruca, lo cual, a mi entender, nos habla de una danza que ya estaba en circulación y que probablemente, en relación con la cual no tiene mucho sentido hablar de orígenes y de firma coreográfica, porque ya estaba extendida y las referencias en prensa que nos encontramos tienen que ver más
con casualidades o con apariciones dentro del ámbito de lo escénico, para algo que ya estaba, digamos, en la cultura popular de aquel tiempo. Además, también se habla de una bueno, he llegado a la conclusión de una pluralidad de formas, puesto que las danzas descritas para la malagueñita y para José Otero aparecen con la voluntad de ser danzas ya estilizadas para poder ser presentadas ante cualquier tipo de público, lo cual quiere decir que ya hay un efecto de borradura de ciertos gestos o de transformación de un garrotín que era presentado de formas muy distintas en otros contextos y que, y esto es lo que me interesa, tiene que ver con una danza efectivamente cómico-grotesca y erótica, con una predominancia de una clase de gestos que no podemos, que podemos ligar al tango flamenco, pero que no podemos ligar al lenguaje de lo que hoy llamaríamos flamenco tradicional, y que nos hacen también ver cómo estas danzas, que son llamadas danzas pantomima, cancan gitano, danzas burlescas, nos sitúan al flamenco a principios del siglo XX en interacción permanente y en hibridación permanente con otras formas artísticas y con otros lenguajes, lo cual nos haría también replantear eso que entendemos por flamenco tradicional antes de 1936, más como una práctica de vanguardia y de hibridación permanente que como una práctica conservadora que trata de fijar una serie de códigos, como hemos terminado por entender posteriormente por circunstancias, yo creo, históricas y políticas. Estoy intentando encontrar mi texto y no lo encuentro. Aquí está. Lo que me ha interesado mucho, además de ver la popularidad que obtuvo este garrotín en todos los libretos de los años 10, 15 que he ido analizando, tiene que ver con que en muchos de ellos el garrotín aparece mencionado, pero en muchos de ellos aparece descrito. Aparecen descritas la dramaturgia de la pantomima o de la danza pantomima, y también aparecen descritos el tipo de gestos, y esto es lo que nos hace entrar ya directamente en una historia de una danza desde lo mínimo, desde el movimiento coreográfico, desde el estado de cuerpo, más allá del contexto dramatúrgico en el que se producía. Entonces, por leer simplemente una referencia, puesto que antes ha habido una pregunta sobre las descripciones de estas pantomimas, voy a intentar leer una, si la encuentro. Sí, dice, en uno de estos libretos de 1910, dice, en el garrotín nos presentamos haciendo el paseo, cuando concluye el paso doble tiramos las monteras, nos ponemos 2 sombreros de copa, tiramos los capotes y nos quedamos como papá Adán después de comerse la manzana, es decir, desnudos. Es una danza constantemente ligada a la sexualidad fundamentalmente femenina, con... No, esperamos. Fundamentalmente relacionada a la sexualidad femenina con movimientos de cadera, con un vestuario muy procaz, muy exiguo, si queréis, muy exótico y erótico. Y en el caso de los hombres, aunque esta característica también es compartida por las bailarinas, la cuestión de lo cómico-grotesco, que es algo que desde el punto de vista estético a mí me interesa especialmente, porque digamos que no hay una frontera entre aquello que hace reír y aquello que produce pavor. Y esto está descrito tanto en los propios libretos, es decir, como indicaciones del director o del libretista, mejor dicho, como por las críticas periodísticas de la época, en las que siempre es una danza límite, de alguna manera, o liminal entre lo cómico y lo que produce pavor, y es en ese espacio híbrido en el que se construye la estética del garrotín. Y que me interesa especialmente porque, una vez más, disuelve los géneros, en este caso el género musical que aparece entre el flamenco y lo no flamenco, también el género escénico que aparece entre la danza y la no danza, porque es a la vez pantomima, cancán, danza, monólogo bailado, canción coreografiada, etc. Y también en el propio carácter del tipo de danza que es, cómica, grotesca, erótica y demás. En todo caso, categorías que señalan hacia algo fuera de la norma, salvo por la cuestión de lo cómico, que sí puede entenderse desde el ámbito del entretenimiento, pero algo que desbordaba las normas sociales de movimiento y de cuerpo para ese momento específico.
¿Y en qué se traduce, en qué tipo de gestos concretos se traduce este carácter cómico, grotesco y erótico? Pues como digo, en el caso de las mujeres, el movimiento de las caderas, un paso codificado que si alguna lo conoce, me encantaría poder describir, que se llama el molinete y que aparece reiterado numerosas veces, pero que no he logrado saber qué tipo de paso es. Y sobre lo grotesco, fundamentalmente, que lo hemos visto en los tangos del Titi, el temblor de manos. El temblor de manos, el temblor de dedos. En la partitura de 1933 aparecen las manos aquí encima de la cabeza, aquí, y también, bueno, me puedo quitar la mascarilla, con una de las manos en temblor y la otra mano mordiendo el dedo, que también lo vemos en la argentinita bailando bulerías, es decir, que son gestos cuya genealogía yo no he logrado trazar, no sé si proceden del tango flamenco, si tienen algo que ver con la machicha, con el cakewalk, que eran también danzas muy a la moda en aquel momento y a las cuales Otero asocia el garrotín como una continuación o como el siguiente paso después del cakewalk y la machicha, que llegaron a principios del siglo XX. Y luego, por supuesto, los ojos en blanco, las caras desfiguradas y una especie como de temblor que a mí me recuerda un poco al baile de San Vito, que se acaba por transmitirse a todo el cuerpo y que genera un estado como de nerviosismo que, como voy a analizar a continuación, tiene que ver también mucho con la temática de la que habla la letra del garrotín, pero en todo caso un temblor que puede iniciarse en las manos o incluso en un solo dedo y que acaba por transmitirse a todo el cuerpo generando un cierto estado de trance nervioso. Y esto me interesa, ¿por qué? Porque una de las cosas que también he hallado gracias a los archivos tiene que ver con el significado de la letra y lo que la letra del garrotín evoca. No sé si la conocéis todas, pero bueno, es que iba a cantar, pero con la mascarilla me parece un poco exagerado. El garrotín dice: pregúntale a mi sombrero te dirá las largas noches que paso al relente que me das. Pues efectivamente se trata de un sombrero y de una noche en vela en la que la persona no puede dormir porque ha tenido un conflicto amoroso. Se trata, por lo tanto, de una danza que produce que se produce a partir de un estado de insomnio, a partir de un estado de nerviosismo o digamos de crisis emocional, y a partir de la cual se baila. ¿Y por qué el sombrero? Esto también es una de las ideas preconcebidas que yo he tenido que deconstruir y por eso he decidido poner esta única imagen de Antonia Mercé, porque muy a menudo en el ámbito del flamenco se baila este garrotín con sombrero cordobés, haciendo una lectura andalucista del garrotín, que poco o nada tiene que ver con el sombrero inicial que a principios de siglo era utilizado para bailar el garrotín. ¿Qué es lo que he encontrado en los archivos? El garrotín no es una garrota, el garrotín era un sombrero para dormir similar al que lleva a Antonia Mercé en estas fotografías y que se llamaba garrotín porque tenía la forma del mango del garrote y que se plegaba completamente a la cabeza porque tenía ese diseño. Entonces, ¿dónde me he encontrado yo garrotines a nivel de archivos? En manuales de costura, básicamente, en los que se ofrecía un patrón de costura para poder confeccionar este tipo de sombreros. ¿De qué habla el garrotín? De un sombrero de dormir y de una persona que le dice: pregúntale a mi sombrero y ya verás cómo él te dice que paso toda la noche en vela porque he tenido un conflicto contigo de tipo emocional. De ese sombrero, como digo, se terminará por crear una versión cordobesa, si queréis, llevándonos cada vez más y progresivamente a una flamenquización de corte andalucista del garrotín que, repito, poco o nada tenía que ver ni con el carácter sensual, ni con el carácter cómico, ni con el carácter burlesco y grotesco de esta danza en origen y que por eso la hizo tan famosa. Un elemento más que también tiene que ver a la vez con la música, con la danza y con el contexto dramatúrgico en el que estas danzas eran bailadas en términos teatrales, tiene que ver con la capacidad de un hit musical como es el garrotín a adaptarse a cualquier contexto. Lo que se va a mantener prácticamente de manera invariable va a ser el estribillo: el garrotín, el garrotán, que de la vera de San Juan. El resto de la letra va a cambiar y adaptarse a los diferentes contextos y a las diferentes obras de teatro
con temas muy surrealistas, como una versión en la que se va a mezclar el garrotín con la marsellesa, el himno nacional francés, y el garrotín va a convertirse en el guillotán, que de la vela de San Juan. Una versión japonesa en la que se imita el acento japonés a la hora de cantar la letra. La corte del faraón, por supuesto, en la que el garrotín se adapta a la corte de un faraón egipcio, o una versión, digamos, políticamente incorrecta, en la que de alguna manera se habla de Mahoma, el profeta, y se dice que Mahoma se pone contento cuando ve a las muchachas bailar el garrotín porque les ve la tripita. Con lo cual, digamos que la capacidad de éxito que tuvo el garrotín a lo largo de una serie de escasos años, de los años 10, tuvo que ver con esa capacidad de repetición facilona de un estribillo, también la incorporación de gestos que eran practicables por todo el mundo, que nos habla de cómo una danza se populariza no desde un código flamenco estricto, sino desde gestos mucho más asumibles por todo tipo de cuerpos, y también esa capacidad de adaptación a cualquier tipo de contexto en la que el garrotín se podía convertir en casi cualquier cosa, ¿no? Tanto a nivel de vestuario y nivel dramatúrgico como a nivel del tema de la propia letra. Estas, digamos, un poco las conclusiones generales a las que he llegado atravesando los archivos, pero también haciendo este ejercicio de reinvención, reconstrucción de las partituras, que es de lo último que os quiero hablar, por las dificultades metodológicas y las oportunidades que también ofrecen. Ya había, para el trabajo final de máster, había reconstruido o reinventado la farruca del Tratado de Bailes de Otero, y ya me había planteado las mismas cuestiones o los mismos problemas de esta partitura. En primer lugar, por una cuestión de blancos, de espacios que no son descritos o trabajados por Otero, la introducción fundamentalmente y algunos pasajes musicales en los que el maestro da libertad al intérprete de hacer lo que quiera para entrar en el escenario, para partir de una pose inicial, y eso, digamos, que queda a la libertad del intérprete. Pero también por algo que me interesa mucho, que tiene que ver con cómo son retranscritos los pasos en las partituras de Otero. La mayor parte de tren superior y de braceado están ausentes, y yo, las veces que he trabajado tanto la farruca como el garrotín, he intentado de alguna manera incorporar un estado de cuerpo similar al de las fotografías de la época que aparecen en el tratado y que nos hablan de una tonicidad mucho más baja, de brazos más similares a los del folclore que a las quintas en corona que podemos ver muchas veces ahora en la danza española, una laxitud mucho mayor y también un eje mucho menos hacia adelante, no tengo ahora mismo la palabra correcta para describirlo, y trabajar desde ahí las posibilidades del braceo y del tren superior. Pero este aspecto, repito, es una propuesta que tiene que hacer cada intérprete coreógrafo porque no aparece en el tratado. Y por último, el material que da Otero es fundamentalmente la retranscripción de los zapateados, pero los zapateados son descritos a través de las onomatopeyas que luego son escritas en el tratado, es decir, tatarria titán. Es decir, hay un primer traspaso desde el sonido del pie a la onomatopeya, tal como Otero la diría con su propia boca, como él dice, y de la propia boca hay una retranscripción a la página que nos hace olvidarnos prácticamente de la fantasía de encontrar el origen tal y como Otero lo podría haber propuesto, pero es desde ahí desde donde trabajamos. La dificultad adicional en el caso del garrotín ha tenido que ver con una falta de concordancia, al menos en la propuesta que yo he hecho hasta ahora, entre la serie completa de zapateados y el final de la coreografía. Me faltan compases, básicamente. Apenas unos segundos, pero me hacen plantearme si el resto muy bien está en el orden o no. Y en la segunda partitura de American Dancer, publicada en 1900 y firmada por Guillermo del Oro, el problema ha sido que no he encontrado la música, que se llama New Garrotín, de Ricardo Romero, por si alguien la conoce. Sin embargo, esta partitura es mucho más fecunda, también a nivel fuente, porque todos los zapateados están perfectamente descritos, el tacón, la planta, las direcciones en el espacio, etcétera, lo cual también a lo que comentaba Guadalupe Mera sobre cómo muchas veces que no practican el flamenco en España o la danza española
o el estilo que sea, son precisamente las que tienen una mayor capacidad de explicitar lo implícito, y también porque aparecen todos estos gestos que he comentado anteriormente a nivel de brazos y que tienen que ver todo el tiempo con el temblor y también con encontrarse en el Charleston, en el que se saca el pie hacia adelante y hacia detrás, manteniendo el temblor de las manos activo todo el tiempo. De tal manera que, más allá de las dos dificultades, para terminar o para crear un archivo completamente cerrado a partir de estas dos partituras, el haberlas trabajado para intentar reinventarlas o retranscribirlas con el cuerpo, me ha aportado mucha información que confirma muchas de esas descripciones que aparecen tanto en los libretos como en la prensa y que, repito, nos hablan de una danza, no danza, híbrida entre el flamenco y lo no flamenco, con cuestiones de género interesante dentro de ella, y sobre todo con una capacidad para deshacer algunos de los mitos fundacionales del flamenco y de lo que hemos intentado llamar flamenco tradicional a principios del siglo XX. Muchas gracias.